Regenerades, un espacio de género y derechos humanos. Conducción y producción, Andrea Camarano y Jimena García. Producción y redes sociales, Natalia Calvelo. Hablamos para regenerarnos por Uniradio. Durante siglos, la religión fue sostén emocional, refugio y explicación del mundo. El sermón, el rezo, la confesión. Pero con el tiempo ese lugar se resignificó. La consulta pasó del sacerdote a la psicología, la misa a la sesión de terapia y el rosario a la carta astral o al péndulo. La búsqueda de sentido no desapareció, se mudó de templo. Hoy, sin embargo, asistimos a una nueva mutación. La fe se reconfigura en pantallas. Influencers que a lo Paulo Coelho reparten frases motivacionales como si fueran mantras universales. Astrología por Reels, espiritualidad en TikTok, oráculos en formato podcast y más allá. Ahora también se le reza al algoritmo. Gente que consulta ChatGPT como si fuera un oráculo de Delfos moderno, esperando que la máquina les devuelva certezas absolutas, aunque en realidad no sean más que textos estadísticos con buena prosa, y encima, adoptados a lo que quieras escuchar. Lo curioso, y quizás hasta preocupante, es que se reproduce la misma dinámica de poder. La palabra dicha con convicción se vuelve palabra sagrada. La opinión se presenta como verdad revelada. Y así como antes se obedecía al cura, hoy se siguen rituales de coaching, de autoayuda o de terapia virtual sin cuestionar demasiado. En esto resuena algo muy conocido para las mujeres, el mansplaining. Mansplaining, sí, lo tienen clarísimo, ¿no? Ese fenómeno tan cotidiano donde un hombre explica con total seguridad algo que una ya sabía o incluso sabía mejor. No es tanto lo que se dice, sino cómo se dice, con esa convicción que convierte la opinión en dogma. Y claro, el fenómeno no queda fuera del feminismo. Hoy también tenemos influencers feministas que con buena intención o con un ojo en el algoritmo terminan ofreciendo frases hechas de empoderamiento como si fueran versículos y mantras que suenan emancipadores, pero que muchas veces se convierten en un nuevo mandato. Por supuesto que el problema no es el feminismo, justamente, todo lo contrario, este es necesario y urgente. El problema es cuando se convierte en marca personal y se enuncia con el mismo tono de certeza incuestionable que antes tenía el cura en el púlpito o que hoy tiene el coach de autoayuda. Porque incluso una consigna feminista, si se vacía de política y se llena de likes, puede terminar funcionando como palabra sagrada, más que como herramienta de transformación. Estamos en la era del individualismo, del plástico, de lo superficial, de las apariencias en las redes sociales y los deber ser o arquetipos sociales a flor de piel. Desde una mirada feminista podemos preguntarnos, ¿qué hay detrás de estas nuevas formas de fe? ¿Qué relaciones de poder sostienen? ¿A quién beneficia que sigamos buscando gurúes que nos digan qué hacer con nuestra vida? Tal vez la tarea esté en politizar la búsqueda de sentido, en transformar la necesidad de certezas en una herramienta colectiva, en vez de entregarla, una vez más, a la lógica del mercado, ya sea de las iglesias, de las terapias milagrosas o de los algoritmos disfrazados de dioses. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Regenerades y hoy... Bienvenida Jimena García, ¿cómo te extrañé? Solo falté un programa, amiga, te calmas. No importa, es un montón. Igual salió bien, ¿no, Nati? Salió tremendo, les agradezco un montón, no saben lo que fue ese día, me agarró una gripa de esas terribles, así que nada, les agradezco muchísimo a mis amigas y compas de este proyecto hermoso y a todas las personas que trabajan en esto, por salir a la cancha así con todo, y salió un programa tremendo, así que vayan a escuchar el Regenerades anterior, si no lo escucharon todavía. Pero sí, Regenerades somos tiempo. Las tres y claramente siempre faltaba algo, así que bueno, bienvenida y precioso de poder estar ahora todas. Y bueno, con esta columna, con esta editorial, esta editorial que siempre lo hacemos desde
con una coherencia como tenemos este programa sobre los influencers del arma y el algoritmo del deber ser, como le hemos titulado, arrancamos este 6º programa de Regenerades que ha volado en este 2025. Estamos muy contentas de estar acá en Uniradio. En octubre, ¿entienden? O sea, no entiendo nada. ¿Qué onda? Es un montón. Hay pelusas por todos lados. Sí, claro, la primavera ya vino con todo, por supuesto, es lo que hay. Y sí, las alérgicas estamos muy contentas. No, la mejor época esta, ¿eh? Pero sí, hermosa la primavera. Así que bueno, arrancamos con todo en este programa. Y vamos a tener el gusto en unos minutos nada más de conversar con Stephanie Kreger, teóloga feminista, así que ya vamos a ir entrando en la entrevista central porque en este programa mutamos el orden tradicional. Luego viene Tania Rodríguez con su columna Históricas, Mujeres que hicieron historia, donde vamos a conversar un poquito sobre el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. Y esas mujeres históricas que resisten a la historia desde abajo. Así que con esta venta y ahora el tema que eligió Jimena García, nos vamos. Chan. Bueno, a ver. Los temas que elegí hoy tienen como un hilo conductor. Entonces, bueno, como acabamos de pasar la marcha de la diversidad hace poquito, y demás, y bueno, acabamos de pasar el mes en agenda de la diversidad, claro, la diversidad son todos los días, digamos, pero bueno, elegí 2 temas que en particular en mi recorrido personal vinculado con estos temas y en la militancia fueron como muy significativos. Uno es del año 2009 de Ana Prada, se llama Soy Pecadora, es un himno para muchas mujeres lesbianas y bisexuales, así que bueno, también Ana Prada una gran referente para todas, sí. Así que bueno, ese es el primero que elegí y voy a cerrar con otro que más actual, de 2024, de una artista bastante nueva, joven y demás, llamada Sofía Lenoble, que quizás la vieron o la están escuchando, que tiene un tema que también cuestiona mucho muchas cosas actuales. Así que vamos con este tema del 2009, que realmente marcó una generación y está marcando una generación, y después vamos con algo más actual que está marcando la generación ahora más de juventudes y militantes. Con ese tema cerramos el de Sofía y abrimos este programa con Soy Pecadora. Exacto. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra
aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quede también escondido, nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Ahora, la entrevista central en Regenerades. Hoy en Regenerades, como les adelantábamos, abrimos un espacio para conversar sobre fe, feminismos y resistencias. Porque hablar de teología feminista no es solo hablar de religiones, también hablar de poder, de cuerpos, espiritualidades y también de derechos humanos. Nos acompaña para eso Stephanie Kreer, teóloga feminista y protestante con una trayectoria que cruza formación académica en Alemania y Argentina, un trabajo territorial y producción cultural. La conocemos también por su participación en medios comunitarios y espacios radiales y en proyectos como Los dioses están locos y Fe en la resistencia. También por su mirada crítica sobre los discursos religiosos que legitiman desigualdades y bueno, y por eso vamos a conversar sobre teología feminista, resistencias, los modos en que la fe puede contribuir a los derechos humanos. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá, muchísimas gracias. El placer es nuestro, la verdad que tenemos muchas ganas de conversar contigo y bueno, es un tema que realmente nos interpela, y está buenísimo también tenerte para conocer un poquito más. Primero, conocerte y conocer cómo te vinculaste con la teología feminista, ¿no? ¿Qué experiencias fueron marcando este camino? Que puedas comentarnos un poco más, porque bueno, como adelantábamos, hay mucha participación en medios comunitarios, el proyecto de Fe en la Resistencia realmente es muy conocido, pero bueno, ¿cómo fue también ese vínculo? Bueno, yo de adolescente, como a los 12 años, iba a una iglesia y de pronto enviaron una pastora. Y entonces esa fue la primera vez que yo conocí una pastora mujer y me congregué en una iglesia en donde había una pastora mujer. Y eso fue de un fuerte impacto, porque no era solo que de pronto había otro adelante, claro, sino que de pronto había otra persona que además generaba una dinámica completamente diferente de toda la comunidad. Porque para la iglesia cristiana no solo es importante lo que se predica, sino que también es importante lo que la iglesia es en cuanto a organización, lo que la iglesia encarna desde su comprensión existencial de la fe, digamos. Entonces, de pronto, que haya una mujer al frente, cambió totalmente la experiencia comunitaria para todas las personas que estábamos participando. Eso fue un fuerte impacto en mi vida. Claro. Y bueno, así después me decidí a estudiar teología, estudié en Alemania, estudié en Buenos Aires, en una facultad ecuménica, que significa que es una facultad de muchas iglesias, es decir, que no estamos todos de acuerdo los que estamos compartiendo la capacitación y el salón de estudios, sino que estamos de acuerdo en ser diferentes, en que haya diversidad, en pensar distinto, y sin la necesidad de tener que homogeneizarnos en ese ejercicio, sino justamente intercambiar. Porque bueno, hay muchas maneras de vivir la experiencia de fe. No hay una sola, ni tampoco hay una sola forma, y eso está bueno. Entonces, en ese sentido, también para mí el ecumenismo fue una fuerte experiencia en mi vida, compartir con personas que comprenden las cosas totalmente distintas, que viven su fe de otra manera,
Y bueno, y reflexionar sobre, bueno, los mismos textos bíblicos de maneras muy distintas, tener prácticas que parecen parecidas, pero en el fondo conceptual son muy distintas. Y bueno, y ese tipo de cosas realmente me han enriquecido mucho en toda mi experiencia. Claro. ¿Y qué nos podrías decir, nosotras que realmente algo leímos, algo, pero como más por fuera, qué nos podrías definir a nosotras y a quienes están escuchando que quizás no tengan mucha idea de esto? ¿Qué es la teología en breves palabras? ¿Y qué implica entonces también la teología desde una perspectiva feminista, ¿no? Bien, bueno, la teología es la manera de conceptualizar la experiencia existencial de la fe. O sea, es como la manera de racionalizar eso que, la manera en que nos vinculamos con esa dimensión trascendente, con la deidad, con lo divino, con Dios, madre, padre, le podemos llamar de muchas maneras, hermana, amiga, ¿por qué no? Entonces, la teología lo que hace básicamente es estudiar en parte la Biblia, en parte la historia, de la manera en que durante diferentes momentos de la historia se ha leído los mismos textos bíblicos, los textos que son considerados sagrados cuando uno los lee desde la fe. Sí. Después también estudia psicología, tiene muchas herramientas para el acompañamiento pastoral. También se estudia, ciencias sociales, porque se entiende que las ciencias sociales en diálogo con los textos bíblicos, hacen lo que se llama, la teología sistemática, que es, digamos, leer el contexto, no solamente hablar sobre, textos bíblicos y sagrados que pueden quedar como en un plano medio irreal, sino realmente considerar también a las ciencias sociales, a las humanidades, para nuestro análisis de la actualidad y poder entender en esos términos también nuestra experiencia existencial desde la fe y qué es lo que tenemos para transmitir. Digo, por ejemplo, los derechos humanos es una de las herramientas fundamentales en este tipo de abordaje teológico. Entonces, quizás también se conoce la teología feminista como una teología de la liberación, que viene como del movimiento más o menos de los años 60, vinculado a la educación popular, quizás eso sí es una referencia. Entonces, como que a partir de la teología de la liberación, que es la que dice que Jesús hace una opción radical por los pobres y por los excluidos, o sea, sí, es el Dios de todos, pero es el Dios de los excluidos particularmente. Entonces eso es una diferencia teológica muy grande con, digamos, el catolicismo más clásico en América Latina, que por supuesto, la teología de la liberación está censurada por el Vaticano, y hasta, Francisco tuvo algunos gestos ahí de reparación, pero lo cierto es que a grandes rasgos está censurada. Entonces la teología de la liberación dice, están los pobres como el primer sujeto, digamos, emergente, que analiza y después empieza a desglosarse, pueblos indígenas, territorialidades, mujeres, personas de la diversidad sexual, etcétera, niñes. Hay muchas formas de hacer teología de la liberación y lo importante es que los sujetos son los protagonistas, son los que hacen la teología. No es que vamos a decir cómo tienen que vivir los niños o las mujeres, sino que son esas personas las que van a decir cuál es su experiencia con la deidad, cuál es su experiencia con lo divino y cómo viven lo trascendente. De ahí la validez de poder decir que Dios es una amiga, ¿no? Porque, depende mucho de la experiencia propia y si bien también se ancla en determinadas conceptualizaciones que están presentes en la Biblia, ¿no? Cuando decimos de Dios Padre, el Padre Nuestro es como una cosa que está en la Biblia también, y que está en la tradición de las iglesias, pero ¿cuál es la manera en que lo leemos? ¿No? Si eso es algo que resulta opresor en algún momento de la historia, y quizás tenemos que leer algunas de las otras miles de páginas que tiene la Biblia y no justo eso. O sea, uno de los primeros pasos de cuando uno hace teología bíblica, digamos, teología feminista, bíblica, de la liberación, el primer paso es la selección de los textos bíblicos. ¿Qué es lo que vamos a leer hoy en la comunidad? ¿Qué es lo que vamos a compartir por internet? ¿Qué es lo que vamos? O sea, el primer paso es seleccionar de ese libro gigantesco, qué vamos a leer, qué vamos a compartir y en qué vamos a insistir. Entonces, si es el amor,
Entonces que sea el amor lo que prime y no las lecturas, bueno, que quizás son muy opresoras. Digo, tenemos miles de años de violencia hacia las mujeres justificado por discursos religiosos. Es una cosa que sigue desparramándose, pero bueno, también hay muchas iniciativas que buscan contrarrestar eso y proponen algunas alternativas, bueno, para también que podamos ser libres en el ejercicio de nuestra fe y que no sea siempre una imposición violenta, ¿no? Porque también hay un derecho a la libertad religiosa, que está bueno respetarlo, y eso también implica que cada quien pueda elegir la religión que quiera seguir y pueda mantenerla y pueda también discontinuarla si es el momento. Bien. Podemos decir entonces que esta teología de la liberación es una resistencia al poder patriarcal, a los discursos de odio, a la violencia simbólica y en defensa de los derechos humanos. Sí, podemos decir eso, exactamente. Bien, entonces conocer un poco también desde tu perspectiva y esta teología de la liberación, ¿por qué crees que los discursos religiosos conservadores tienen tanta fuerza, ¿no? Con los discursos de odio, los discursos antigénero, básicamente? Bien, ahí pienso que, bueno, en primer lugar, como ya decía, bueno, conocemos, bueno, desde el medioevo y la persecución a las brujas, por poner algo que sí. es una cosa muy conocida. Sí. Ahí es como que, bueno, ya comienza muchas comprensiones teológicas en donde las mujeres son planteadas como, bueno, en un lugar secundario, donde son difamadas, donde son violentadas, donde es legitimado el abuso, la violación y tantas otras cosas que bueno, que tienen un fundamento supuestamente religioso, digamos, ¿no? O sea, en donde, bueno, se dice no, porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. Y entonces eso como que ya significaría que hay dos sexos solamente y que además hay una jerarquía entre ellos. Cuando ciertamente se pueden hacer muchas otras lecturas de esos textos que no dejan de ser textos sagrados, ¿no? Porque esto es lo filoso en el asunto, que no es un mito cualquiera, sino que es un texto sagrado, que se entiende como sagrado y se lee con los lentes de la fe. Entonces, a veces nos pasa que hay presupuestos con los que se abordan el texto bíblico que terminan justamente en este tipo de lecturas, que son lecturas discriminatorias, que son lecturas que están en contra de la justicia y en contra de la igualdad, y entonces a partir de ahí, bueno, se legitima que, bueno, que la mujer fue la pecadora, que fue la que hizo caer al varón en pecado, y que no sé qué, y entonces a partir de eso se construye todo un andamiaje teológico doctrinal, más bien, como decían en el editorial, que justamente solo está para oprimir a las mujeres y en favor del patriarcado. Entonces, si nosotros ese mismo texto bíblico lo abordamos desde otro lugar y entendemos, por ejemplo, que en la tradición judía dice, bueno, sacó una costilla y hizo la mujer de la costilla, claro, lo que eso significa no es que sea menos, sino que lo que significa es que la está creando a la par. Entonces, sin embargo, bueno, nuestra lectura nos dice, no, tenemos tan incorporado el otro chip que no, es imposible. Sí, sí. Incluso hay otro texto, hay otro relato de esa creación en donde crea al varón y a la mujer. Dice, varón y hembra los creó. Y eso también se toma como que, bueno, como que eso es lo importante, ¿no? Que hay solo esos dos sexos. Y en realidad lo que está proponiendo es una humanidad mancomunada. O sea, y en equidad, y en equilibrio, y en el compartir. Entonces, sin embargo, se desvirtúan justamente por un montón de prejuicios que ya tenemos instalados, que tienen que ver con el sexismo instalado del patriarcado y con tantas otras cosas que seguramente comentarán mucho en este programa. Sí, y la otra que también, digamos, como lo primero que hace la teología feminista latinoamericana en particular, es visibilizar a las mujeres. Porque primero se piensa como que, bueno, no hay mujeres en la Biblia más que Eva y la mamá de Jesús y no sé qué. Sí. Pero entonces, claro, empiezan a visibilizar, encuentran a más de 150 mujeres en la Biblia, algunas con nombre, otras no, pero aparecen.
Y entonces a partir de esa investigación, digamos, de esa emergencia, de esos nuevos sujetos, se puede empezar a desarrollar entonces narrativas en contra de esos discursos hegemónicos, porque lo loco es que uno va a una iglesia y en general hay un varón adelante y unas cuantas mujeres sentadas escuchando, ¿no? Entonces, si ese varón que está ahí adelante no tiene perspectiva de género o de generación, no va a poder generar una lectura que sea realmente inclusiva, que considere por lo menos a las personas que están ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas en realidad son bastante fundamentales, digo, para todas las cosas, en particular ahora hablando de la iglesia, pero lo loco es que, claro, que son, en general, los dirigentes son varones, cuando la mayoría de las participantes son mujeres. Claro. Entonces, como en tantos otros lugares. Como en tantos otros lugares, por supuesto. Sí, que la pregunta es ¿por qué, no? O sea, ¿cómo es que llegamos a construir esto? En el sentido de que, bueno, también cómo podemos llegar a deconstruirlo y generar espacios distintos y que, bueno, animar a las mujeres que levanten la voz y que tomen la palabra para poder hacer eso. Pero quiero decir que entonces en esto de visibilizar a las mujeres, que sería como el primer paso, porque también, ¿qué pasa? A veces en la iglesia es como que, bueno, sí, tenés que identificarte con Moisés, tenés que identificarte con Jesús, tenés que identificarte con Jonás, no sé qué, te cuenta una historia y tenés que identificarte con el personaje masculino, ¿no? Y bueno, entonces esta primera ola, digamos, de la teología latinoamericana feminista, lo que hace es justamente empezar a rescatar esas figuras de mujeres y decir, bueno, pero fíjense que las que anuncian la resurrección de Jesús, que es como un momento extremadamente importante en la historia de Jesús, son las mujeres. Y las que van a anunciarle a los discípulos, que supuestamente eran todos varones, son las mujeres. Entonces, hay un protagonismo que también los evangelios, especialmente, que son Mateo, Marcos y Lucas y Juan, dan a las mujeres en particular. Ahora, ¿qué pasa? El tema es cómo después la iglesia durante la historia va a leer eso. Porque la iglesia no está exenta de su contexto patriarcal, ni está exenta de, de todas estas otros instrumentales de opresión. Entonces, bueno, ¿de qué manera se puede también construir comunidad sin reproducir el patriarcado? O sea... Y en ese sentido, por ejemplo, en tu recorrido, ¿no? Desde que, bueno, empezaste a acercarte, ¿no? Como contabas, bueno, la primera vez que fui a este espacio y a hoy, ¿no? ¿Qué desafíos ves en cuanto a, bueno, mujeres y disidencias? Si ves que hay avances, si ves que hay retrocesos, como que... También en esto de la vuelta de olas conservadoras que tenemos, los discursos antigénero en la región y demás. ¿Cómo ves ahora qué desafíos pueden enfrentar mujeres y disidencias en las comunidades religiosas, ¿no? Desde que empezaste hasta ahora, ¿qué cambios ves? Sí, todavía hay muchos lugares que no reconocen a las pastoras a las mujeres como pastoras. Hay lugares que ellas no pueden ocupar ese lugar, digamos que sigue siendo una cosa de los varones. Sin embargo, también hay muchas otras comunidades que han cambiado sus situaciones y sus circunstancias y se han volcado, justamente pienso que en parte por la comprensión de derechos humanos que tienen y la perspectiva de género que han logrado introducir también en sus lecturas, que sí están abiertas a compartir y también justamente en esto que decía de que, bueno, la iglesia no es solo lo que predica, sino también la manera en que se organiza. Entonces, si nos organizamos de una manera equitativa, bueno, estamos también transmitiendo esa equidad que entendemos es a la que también estamos llamados y llamadas. Por ejemplo, ahora, nosotros previo al 8 de marzo siempre hacemos una oración ecuménica, ahí en la iglesia que está al lado de la Intendencia, en la Iglesia Metodista Central, en donde, nos juntamos de diferentes iglesias y de ahí surgió un grupo de feministas cristianas que, nos dedicamos a, hacer algunos contenidos para redes y algunas producciones audiovisuales. Y también hacemos un trabajo con trabajadoras sexuales y sus hijos y personas en situación de calle, familias migrantes. Hay muchas cosas que digamos, nacieron de ahí y se fueron vinculando. También hacemos una oración ecuménica previa al 20 de mayo,
y que se hace en Rodó y Minas, y en el NOPSUR, en Parroquia Universitaria, y también ahora hicimos este año, previo a la Marcha de la Diversidad, en la Iglesia Metodista de la Aguada, una oración ecuménica por todas las personas de la diversidad, y después fuimos juntos a la marcha. Así que bueno, les traje un regalito de ese evento, que bueno, la verdad que estuvo muy bueno, porque justamente, bueno, de eso entendemos qué es lo que se trata, ¿no? Claro. O sea, si bien, bueno, hay muchos lugares que son, que no está bueno, bueno, sí hay otros lugares que sí están buenos. Nosotros hacemos bendiciones nupciales de personas de la diversidad sexual, o sea, ese tipo de cosas no hay, en general no hay ningún problema. Después, lo que también hay una pastoral específica de mujeres que se hace y se trabajan los temas de género y se trabajan, bueno, intentamos en realidad que la perspectiva de género sea transversal a todo lo que hacemos. Claro. Pero bueno, también tenemos espacios para nosotras, para juntarnos y reflexionar y compartir, que también es muy importante. Y bueno, el énfasis en las cuerpas disidentes también es algo que nos ha llamado mucho, tanto de las personas que viven en situación de calle como de las que no. Que bueno, que siempre está bueno ahí estar acompañando y saber que bueno, que nos transformamos mutuamente en nuestros encuentros, ¿no? O sea, porque es eso en definitiva lo que también entendemos por la fe, ¿no? No es o sea, el encuentro debe ser transformador, si no el amor no está operando, digamos. Entonces, en ese caso, bueno, solo nos estábamos tomando un café, digamos, ¿no? Exacto. No, pero esto es re importante, todo este trabajo que hacen, ¿no? Desde la teología de la liberación, la teología feminista, esto que mencionas de las feministas cristianas, porque bueno, una vez siempre piensa de que la iglesia está en contra de, como institución, ¿no? Como que bueno, que va pasando, y la iglesia patriarcal está en contra de las cuerpas disidentes y algunas cuestiones. Y este trabajo que ustedes hacen en defensa de los derechos humanos viene a cambiar radicalmente esa foto, ¿no? Uh-huh. Eso también, como pensar desde ese lugar, y cómo también la fe se puede transformar en pro de los derechos humanos. Sí. Sí, bueno, el ecumenismo es un movimiento que viene también desde los años 60, y siempre ha tenido una impronta en relación a los derechos humanos, y ha estado como bueno, en contra del apartheid y tantas otras cosas. Bueno, también hubo una vigilia por Gaza durante el mes de agosto, durante todo el mes de agosto, entre la iglesia metodista y la iglesia anglicana, allá el templo inglés. Entonces digo, hay muchos intentos de cosas, y bueno, son pequeñas expresiones, claro, que realmente transforman la vida de las personas, porque hay muchas mujeres que tienen mucha fe y se sienten muy oprimidas en esos contextos. Entonces, bueno, está bueno también tomar el lugar, sin duda, y entonces apropiárnoslo. Y bueno, y un poco también lo que hablaban de las otras expresiones de fe que existen, ¿no? Bueno, mucha gente que quizás se crió, o bueno, mucha gente que fue a colegio católico también, que también es una experiencia particular. Y después, bueno, otras personas que buscan otros caminos, ¿no? Pero el tema es que justamente en esos caminos no terminemos reproduciendo lo mismo que nos oprimía de aquello otro, claro, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, que es como, bueno, estéticamente parece tan diferente, pero después al final era lo mismo. Había un hombre caucásico cis hablando adelante y yo estaba sentada, ¿no? Claro. Sí, eso es como desafío de muchas instituciones, no solamente de las religiosas, ¿no? También eso, como que creo que hay, no sé, esto siempre abre como muchas reflexiones, ¿no? Cada vez que traemos invitados, que siempre buscamos que nos traigan ahí como miradas diferentes y que nos puedan, tanto nosotras como quienes están escuchando, abrir la cabeza para otros lados, ¿no? Pero una de las
una de las razones también por la que queríamos entrar en este tema es porque creemos que también es parte de la discusión de la diversidad que tenemos que tener, ¿no? Dentro de, bueno, en un contexto en el cual estamos celebrando la diversidad y estamos marchando y haciendo un montón de acciones en pro de generar obviamente un presente y un futuro cada vez más amoroso, por decir algo, con las diversidades. Hablar de esto es muy diverso. Yo te había contactado a ti y a Nico hace muchos años cuando estaba en el colectivo Geduca y bueno, habíamos generado una charla con un montón de jóvenes que trabajábamos desde una mirada feminista y derechos humanos con niños, niñas y adolescentes y colectivos docentes, e inclusive nosotros que estábamos como muy ya lo vivíamos en el cuerpo y lo vivíamos en el discurso y de todo, la diversidad y el discurso pro derechos humanos, diversidad, feminismo, etcétera, nos costaba este chip de decir esto también, porque siempre el mensaje, como en muchas otras cosas, y no tiene que ver solo con esto, es el binarismo en cuanto a lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo normal, lo anormal, y también vinculado a esto, ¿no? Y creo que al final, porque las instituciones patriarcales son muchas, y vamos a nombrar las instituciones patriarcales, no nos da el programa, porque qué institución no es patriarcal y qué institución no está o está exenta de esa violencia simbólica. Entonces, bueno, eso nos abría mucho la cabeza. Creo que esto que traen está buenísimo. ¿Qué grado de aceptación tienen ustedes dentro de los colectivos feministas y demás? O sea, porque entiendo que esto quizás nos pasó a nosotros, les puede pasar como en otros lugares, decir, bueno, sí, pero pará, y esto, y nos generó, me acuerdo que eran charlas y debates, pero estuvo buenísimo, porque es como cuando salís de ver una película de esas que te disparan conversación, bueno, como lo es en La Resistencia, ¿no? Pone temas que están ocultos, ¿no? Y que están a veces desde este lugar, y esto que traes de, bueno, las nuevas lecturas de los textos clásicos, por decirlo así, o los textos que conocemos todos, de alguna u otra manera nos llegaron, ya sea desde la literatura o ya sea desde lo religioso. La Biblia la tenemos todos más o menos cerca, y estas nuevas lecturas, ¿no?, de esos discursos. En ese sentido me fui de tema, pero ¿Qué grado de aceptación y cómo se involucran ustedes con el movimiento feminista, con el movimiento de la diversidad en Uruguay? Bueno, hemos sido muy bien recibidas en todos los lugares. Lo cierto que sí, sabíamos que podía generar algo de escepticismo, por supuesto, pero una vez que se entendió, claro, ya está. Exacto. Ya estaba. Pero no, lo cierto es que sí, y incluso también, dentro de las iglesias, porque hay muchas iglesias que por más que reproducen determinadas cosas, están de acuerdo en que tienen que existir estas voces y que tenemos que estar presentes también ahí. Entonces lo cierto es que sí, tenemos los vínculos y bueno, siempre estamos marchando, bueno, estamos ahí en la previa. Hay muchas mujeres que no van a la oración ecuménica porque están en otros colectivos, lo cual también está buenísimo. Lo mismo pasó ahora previo a la Marcha de la Diversidad. Pero lo cierto es que está igual, siempre llegan a ser muchas personas, o sea, ahora en esta previa a la Marcha de la Diversidad éramos 60 personas, wow. Así que eso nos parecía que era bastante, justamente sabiendo que había muchos involucrados en los colectivos. Y también, bueno, en el encuentro del 8M hemos ido hasta 150 el año pasado. Así que es un montón de gente que digo que está bueno y que está, digamos, que está bueno estar acompañando y en esas reflexiones. Incluso en la marcha del 8M, muchas personas salimos a marchar y me dijeron, yo nunca había ido a la marcha, pero ahora que voy con la iglesia, quiero seguir yendo. Entonces es como que una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo me imaginaba que esa persona habría ido a todas las marchas y que no quería ir con la iglesia, claro, sino que quería ir con algún otro colectivo, y sin embargo no. Entonces también está bueno eso, considerarlo como, bueno, parte de la diversidad y de lo multifacéticas que somos las personas. Sí, totalmente. Mismo en este colectivo que les hablaba, bueno, habían personas, sí, que habían o transitado por colegios católicos o, bueno, colegios judíos, lo que sea, y que estaban como muy peleadas en sí mismas con esto. Decían, no, si yo soy esto, no puedo ser esto y no sé qué. Y me acuerdo que esa charla o ciertas cosas que estuvimos conversando fueron acercando a
bueno, puedo convivir con esto, y esto puede convivir desde esta otra lectura, digamos, ¿no? Podemos resignificar esto. Así que bueno, ahí como mucho. Sí, sí, totalmente. Bueno, y también una cosita sobre lo que decías del dualismo. Ciertamente la teología cristiana más antigua, digamos, de los primeros siglos, es una teología que no es dualista para nada. O sea, en ningún momento se había hablado de la separación del alma del cuerpo del espíritu, sino que somos seres íntegros. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, no muere en apariencia, no muere su alma, muere todo su ser. Entonces, en realidad eso es una cosa totalmente opuesta al pensamiento de la época que se llamaba el gnosticismo, que tiene influencia, bueno, de Grecia y qué sé yo, de Roma, pero justamente en realidad el cristianismo al principio es una alternativa a esa comprensión dicotómica del mundo, de que el mundo es malo, de que Dios está separado del mundo, el mundo es malo, tenemos que combatir el mundo, que son en realidad los discursos que aparecen hoy día también entre los grupos antigénero. Sí. Es exactamente ese mismo razonamiento gnóstico que viene del siglo I. Entonces, claro, en realidad si uno se pone a confrontar a la interna, tampoco son cristianos esos discursos. Pero digamos, como que hay que hilar fino también en eso. Y bueno, y por otro lado, la polarización que generan estos discursos, ¿no? O sea, porque es bueno, eutanasia. No, bueno, ¿estás a favor o en contra? Claro, aborto, sí. ¿Estás a favor o en contra? No hay grises, no es sí o no. Pero no es esa discusión, Claro, o sea, claro. es como, bueno, a ver, no tenemos nada para decir sobre la muerte, no tenemos nada para decir sobre el bien morir, claro. o sobre el bien vivir. Exactamente. o no podemos acaso escuchar qué es lo que le está pasando en determinadas situaciones a determinadas mujeres, ¿no? Entonces siempre hay como, bueno, buscar parámetros que polaricen, y bueno, entonces bueno o malo, etcétera, etcétera, cuando ciertamente no es esa tampoco ni siquiera la invitación del Dios de Jesús. Totalmente. Claro. Ir más allá, reflexionar, es una cuestión más filosófica y no ese blanco o negro, claramente. Para ir cerrando, que nos encantaría seguir conversando, pero el tiempo es tirano en radio. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a quienes están buscando quizás una espiritualidad propia, fuera de estos marcos tradicionales, comprometida con la equidad de género y los derechos humanos, en virtud de todo lo que estuvimos conversando y la experiencia que tienen desde la teología feminista? Bueno, la experiencia que venimos transitando y que vamos construyendo también en conjunto es una experiencia que podríamos decir es una experiencia profética, una experiencia en donde, bueno, estamos llamadas a levantar la voz ante la injusticia, ante la inequidad. Y bueno, y pienso que si algunas personas se sienten afín a esto, están invitadas a acercarse y a buscar, y bueno, y también quienes ya estén en comunidades religiosas, de no importa cuál religión, también puedan darse el lugar, tomar la palabra, hacerse protagonistas de su propia experiencia existencial, ¿no? De lo que la fe conlleva. Y también la manera en que esas convicciones se cristalizan en acciones concretas, ¿no? Que pueden ser, de ayuda al prójime, o pueden ser, de escuchar un rato a una amiga que está con ese mambo, qué sé yo. Hay muchas formas, pero pienso que está bueno, sí, acercarse y intercambiar. Y que también el tema deje de ser tabú, ¿no? Porque si no nos estamos de vuelta metiendo en el mismo, pisando de vuelta el mismo palito, de no visibilizar, de no verbalizar y de no de dejarnos de vuelta, de postergarnos otra vez. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad, un gustazo. Y bueno, para lo que precisen, estamos por ahí. Particularmente yo estoy en el barrio de La Aguada, ahí en Lima, entre Batovivas y Galuppi, en la iglesia metodista de La Aguada. Y bueno, y de ahí, si alguien está interesado, puede participar, pero como les digo, pienso que cada quien desde su lugar puede estar generando esa transformación.
Y bueno, y también nos encuentran en las redes de Fe en la Resistencia, de Espacio Bar, Voluntariado, Arte y Reflexión. Y bueno, no sé qué. Bien. Por ahí. Y por ahí en alguna marcha, en alguna calle, Seguro en que algún sí. algo. Stephanie Kreger, muchísimas gracias por estos minutos en Regenerades. Un gustazo hablar contigo. Muchas Gracias a ustedes. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos, y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers se transforma y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Sin bikini con química, te lo dice, te lo dice, te lo dice. Sin bikini con química, te lo dice, te lo dice. 4, 5, 6, sin bikini con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar, que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, moritequen, somos adultos pero hay versiones muy villiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente friolenta, cuando sea presidenta Argentina se reinventa, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Voy a ser presidenta. Voy a hacer bien la cuenta. Voy a hacer. Históricas, una columna de mujeres que hicieron historia a cargo de Tania Rodríguez.
escuchábamos recién la canción Históricas de la argentina Sara Eve, que sacó hace poquito un nuevo disco, así que está por ahí en plataformas para escuchar. Y bueno, que da paso a la columna de Tania Rodríguez, sí, que hoy nos va a estar hablando a partir del 23 de septiembre, que fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Historias de mujeres que buscan a mujeres. En el marco de ese día, bueno, nos va a traer una reflexión y compartir si estas historias de las que buscan y resisten a la historia de siempre, las desapariciones de las de abajo. Muchísimas gracias por esa apertura y por permitirme estar de nuevo acá. Contentas nosotras. Sí, bienvenida nuevamente. Muchísimas Con gracias. el cuadernito, mirá, no falta así para aprender. Sí, bueno, hoy traje una columna que trata un tema que me atraviesa en lo personal, porque durante varios años milité en el colectivo Donde Están Nuestras Gurisas. En este momento me he tomado una distancia, pero bueno, fueron 5 años y medio de militancia, entonces nada, es una lucha y una cuestión que me atraviesa desde lo personal por haber acompañado algunos de los casos. Re cortito, algo breve, de qué se trata el colectivo y qué es lo que hacen? Sí, Para quienes no bueno, conocen. Iba a comentar un poco porque en realidad el colectivo Donde Están Nuestras Gurisas nace a partir de una desaparición, que es la desaparición de Milagros Cuello Baladán en el 3 de diciembre del 2016. A raíz de la desaparición de Mili, que se da en Pando, en la ciudad de Pando, Canelones. Ella tenía 16 años en ese momento, sale a la plaza de Pando en una madrugada, bueno, una noche en realidad, de verano, y bueno, no se supo nunca más nada de ella. Y su madre la empieza a buscar desesperadamente, realiza varias marchas, movilizaciones, cortes de calles, tanto en Pando como acá en Montevideo, y a raíz de eso algunas compañeras se acercan y empiezan a ver que en realidad el caso de Milagros no es un caso aislado, sino que es un caso que se repite en varias partes de la ciudad, y bueno, y deciden organizarse y crear este colectivo que surge en el 2017 y sigue estando en actividad hasta actualmente. Y bueno, y entonces yo me sumé, el colectivo se funda en el 17 y yo me sumé en el 2018, entonces estuve ahí hasta el año pasado. Y bueno, en realidad quise tomar la fecha reciente, que fue el 23 de septiembre, como decía Sima recién, que es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Niñeces y Adolescencias. También tenemos el 30 de julio, que es el Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas. Son 2 fechas importantes, pero septiembre tiene a su vez como una relevancia por ser esta fecha, y también porque existe en Argentina una organización que nosotras en su momento, con Donde Están Nuestras Gurisas, logramos traerlas acá a Uruguay, que es la organización Madres Víctimas de Trata, que bueno, se encarga justamente de buscar a sus hijas y familiares, y ellas toman esta semana de septiembre como una semana de visibilización y de lucha por no más trata, digamos, es como la consigna ahí de la semana. Entonces me pareció importante traerlo en esta idea de las mujeres que buscan, ¿no? Porque claro, la columna se llama Históricas, y es como que a veces, por ejemplo, la columna anterior fue sobre el 8 de marzo y como las luchas de repente más vinculadas al feminismo, a la historia del feminismo, y estas mujeres no necesariamente están tan asociadas necesariamente a la lucha feminista como tal, y son temas que a veces están invisibilizados dentro de nuestras reivindicaciones, pero no hay nada más feministas que mujeres que buscan mujeres, o sea, sin duda, no tienen que identificarse como, exactamente, con una bandera, ¿no? Y además algo que la experiencia nos ha dejado es que varias madres, tanto Nancy Baladán, la madre de Mili, como Elizabeth Techera, que es un poco la historia que voy a compartir hoy, siempre retratan esto, que han sido los colectivos feministas las que las han acompañado a buscar a sus hijas, ¿no? Cuando el Estado, las autoridades, la policía les ha negado y les ha cerrado puertas una y mil veces, hemos sido las mujeres, hemos sido las feministas las que hemos estado ahí. Y entonces un poco como este homenaje, si se quiere, a esas mujeres que son históricas, tanto por la lucha que llevan adelante como por la resistencia, ¿no? A pesar del dolor.
Y ahí, bueno, en realidad quería traer como primero un aporte, que es que Uruguay tiene desde el año 2018 una ley contra la trata, contra la prevención y combate a la trata de personas, que es la ley 19.643. Cuando hablamos de trata, me parece importante mencionarlo, nos referimos a la captación, el traslado y la retención de personas con fines de explotación. Ya puede ser explotación sexual, como explotación laboral, trabajo forzado, etcétera. Y bueno, en el caso de Sudamérica, como es un tema atravesado por la violencia de género, más del 80% de los casos víctimas de trata somos mujeres, ¿no? Mujeres o niñas. Entonces ahí se puede ver que es un problema que atiende a una desigualdad de género estructural. Y ahí, bueno, como estaba hablando ya, el colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? Nace a partir del caso de la desaparición de Mili, que hoy Milagros tendría aproximadamente 25 años. Ella estaba en una situación de explotación sexual, que es, obviamente, es perseguido por la ley, ¿no? El caso de explotación sexual de menores. Y esta situación pasa a tornarse a la luz, digamos, a partir de su desaparición y de la lucha de su madre, que desde un primer momento había señalado a algunas personas responsables de este caso, personas hombres, ¿no? Que se sabía o se empezó a conocer a partir de la investigación de Nancy, porque Nancy, frente a la inoperancia policial, que incluso le llegaron a decir que fuera ella a buscar información a bocas de droga, Nancy es una mujer que ha buscado a Mili y la sigue buscando, pero hasta ahora la ha buscado en los 19 departamentos del país, ha ido a prostíbulos en la zona de frontera, ha cruzado frontera, zona de Brasil, Argentina, la ha buscado en los lugares más peligrosos que podemos pensar, y ella ha ido ahí, ha cuestionado a narcos para saber sobre el paradero de su hija, a tal punto que la han llegado a amenazar de muerte por esas búsquedas, ¿no? Y frente a esto, la parte del Estado ha sido el silencio y la inoperancia permanente. Y entonces, bueno, en realidad este caso de Mili logró tener algún tipo de, digamos, de movilización en el año 2019 a raíz de una denuncia que se hace en el Instituto de Derechos Humanos, que la lleva adelante, la denuncia colectiva la lleva adelante Dónde están nuestras gurisas, en el que se presenta tanto el caso de Mili como de otras 5 mujeres, que son Florencia Barrales, Sandra Cortazo, Jennifer Mironi y Ana Paula Echenique. Todas ellas desaparecidas entre el 2008 y el 2018, y bueno, casos que tenían ciertas similitudes vinculados a explotación sexual y trata de personas, y bueno, el colectivo presentó esta denuncia como para visibilizar la trata en Uruguay, ¿no? Y la lucha de estas familiares por saber el paradero de sus hijas, de sus hermanas. Y bueno, a raíz de eso, en el 2019, en octubre, se logra procesamiento de 3 hombres que explotaban sexualmente a Milagros, o que estaban también metidos en esa red de explotación en la zona. Y ahí, bueno, traigo el otro caso que es un poco es el caso de Florencia Barrales Techera, que desapareció el 25 de marzo del 2019. Florencia en ese momento tenía 19 años. Su madre, Elizabeth Techera, la busca incansablemente desde ese momento. El caso de Florencia tiene una particularidad, que es que por ser mayor de edad, en esos casos la policía a veces ni siquiera las identifica como personas ausentes, ¿no? Porque claro, tienen el margen de horas, o sea, no todavía claro, no tenés que esperar 48 horas para hacer la denuncia. En realidad eso no hay ningún amparo legal que justifique, o sea, algo importante acá decirlo para las personas que nos escuchen es que eso de que tenés que esperar 24, 48 horas es un mito, es mentira, no hay que ir y denunciar desde el primer momento, pero en el caso de Florencia era mayor de edad. Claro. Y entonces cuando son mayores de edad, si ya de por sí en los casos de mujeres no se nos toma en cuenta, cuando sos mayor de edad, muchísimo menos, porque se puede tomar como una ausencia voluntaria. Y ahí es bueno, es toda la discusión de decir, no, voluntario no es por estos y estos señales, ¿no? Pero en el caso de Florencia también es importante tener en cuenta que ella ya venía de una situación compleja, a los 14 años había sido secuestrada por narcos, había sufrido abuso, de ese momento que había vuelto a aparecer después, ella empezó a tener un consumo problemático, entonces estaba en una situación de vulnerabilidad
que más allá de los 1000 intentos de Elizabeth por intentar ayudarla y sacarla de esa situación, lo cierto es que el Estado no logró dar respuestas que atendieran efectivamente a esas necesidades de esa familia. Y bueno, la realidad es que hasta el día de hoy, más allá de que después se volvió a realizar otra denuncia colectiva en Fiscalía por el caso de Florencia y otras mujeres, hasta el día de hoy seguimos sin saber el paradero de Florencia. Ambos casos, tanto el de Florencia como el de Emily, son casos que están vinculados a la explotación sexual, una explotación sexual que empieza ellas siendo menores, por lo tanto no podemos hablar de trabajo sexual, es explotación sexual, y estaban sumergidas, digamos, en una red de explotación, ¿no? Que esto, el Estado y las autoridades, la policía, todas las veces que se denunció, Elizabeth tuvo que denunciar más de una vez porque esas denuncias fueron perdidas. ¿Tá? En el caso de Emily también hubo testimonios y denuncias que se borraron, que nadie sabe qué pasó con esas causas. Pero bueno, más allá de eso, algo que me parece sumamente importante traer es, en este caso yo para poder hacer esta columna del día de hoy me comuniqué con Elizabeth. Le pedí dentro del tiempo que ella pudiera me mandara como algunos audios con algunas informaciones y algunas preguntas sobre ella. Elizabeth, esta mamá que busca, es oriunda de Rocha. Actualmente vive en Montevideo, vive en el oeste de Montevideo, en una casa en la que vivía con Florencia cuando Florencia desapareció. Tiene 7 hijos. Florencia era la 6ª de esos hijos, tiene varios nietos. En este momento ella es una mujer que se encuentra desempleada, pero es acompañante terapéutica. Y bueno, en ese proceso de búsqueda, las primeras denuncias fueron en la comisaría, como estaba diciendo. Pero acá quiero traer algunas cosas que ella me relató sobre el proceso de búsqueda, ¿no? Lo primero es que es un proceso de búsqueda que es largo, que tiene una posición de angustia permanente, que es vivir con el dolor y al mismo tiempo con la esperanza, ¿no? Porque si bien se podría pensar, bueno, está muerta, no. En el corazón de una madre permanece constantemente la esperanza, ¿no? De que aparezcan y que aparezcan con vida. Y que para ella es importante someterse al proceso, ¿no? Y esto ella lo dice también para las otras madres o familiares de no abandonarse ni abandonar la búsqueda, porque si no son ellas las que llevan adelante esta búsqueda, lo cierto es que nadie las va a buscar. Y ahí, bueno, ella trae esto de que es un proceso en solitario, desde el punto de vista del apoyo que debería existir por parte del Estado. En uno de los audios me compartió algo así como que pasaron 3 presidencias, ¿no? Y la espera de ella por saber sobre el paradero de su hija continúa. Ahí destaca la solidaridad del colectivo donde están nuestras gurisas y algo que me parece importante, que es el que somos las mujeres que apoyamos a otras mujeres, ¿no? Y eso es lo que ella siente y le queda de este proceso de búsqueda. Y bueno, ahí me trae también como un poco a colación algo que me parece importante. Bueno, estamos acá en el espacio de la radio universitaria, y es que también ha tenido apoyo del espacio jurídico de la UDELAR, ¿no? Entonces ahí también como el rol y la importancia de la universidad para poder acompañar estas causas sociales y estas luchas. Y bueno, nosotros en Uruguay no contamos con una organización tan fuerte de madres como si en otros lugares, como de repente en México, que están las madres buscadoras o madres rastreadoras, que son madres que buscan a sus hijos, ¿no? Secuestrados en su gran mayoría por el narcotráfico. Al igual que acá, ¿no? Porque algo que no mencioné y es importante traer es que estas redes de trata y explotación sexual están sumamente vinculadas al narcotráfico. Y justamente cuando nosotros vamos a ver quiénes son las chicas que desaparecen, son chicas pobres, de barrios periféricos, en situaciones de vulnerabilidad o con familias en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, son puntos, digamos, objetivos de las redes de narco, ¿no? Y que a partir de diferentes dispositivos logran captar a estas chiquilinas que están en situación de vulnerabilidad. Y bueno, en realidad es un poco eso, o sea... lo que quería traer es un poco la historia de Nancy y sobre todo la historia de Elizabeth, un homenaje para ellas, para nada, que sus historias también formen parte, digamos, de las narrativas que construimos del feminismo,
porque con ellas aprendemos un montón, ¿no? Hemos aprendido un montón sobre todo lo que es la resiliencia, lo que es la oposición al Estado, lo que es el ir a golpear 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, exigiendo la búsqueda, exigiendo la justicia y el confort mínimo que genera poder encontrarte con ella en una marcha del 8 de marzo, sosteniendo los carteles de las compañeras desaparecidas y poder abrazarte y bueno, y saberse que no estamos solas, ¿no? Claro. Y obviamente hoy a la edad que tengo y en las condiciones que estoy, no soy una persona que entraría dentro del estereotipo para ser explotada sexualmente o tratada, pero sí lo pudimos haber sido en la adolescencia, ¿no? Entonces también es como un poco traer esto para las chicas que están en esta edad, en la adolescencia, en este momento, y decirles, bueno, estamos acá, no están solas, y entre todas nos buscamos, nos acompañamos y bueno, hacemos nuestra contribución para un mundo un poquito mejor. Sí, y sin duda este trabajo también de dónde están nuestras gurisas, ¿no? Ese trabajo en red, colaborativo también es súper importante, ¿no? Militante. Sí, es un básicamente trabajo, militante. es un trabajo únicamente militante. Las compañeras que están hoy presentes en el colectivo siguen haciéndolo de esa manera, desde la militancia, desde el compromiso sobre todo con las chiquilinas, ¿no? Con las gurisas que están desaparecidas. O sea, el compromiso creo que va primero por ahí y después con las familias. Claro. Porque el colectivo, el objetivo que tiene es, digamos, registrar las denuncias, ¿no? Se hace una placa de difusión que se difunda en las redes y después el proceso de acompañar a las familias. Y la verdad es que, por ejemplo, las denuncias que se presentaron en el 2019 o en el 2021 en Fiscalía solo se hicieron posible gracias al trabajo militante de las compañeras, ¿no? Eso también hay que decirlo, y el intento permanente de agrupar a esas madres, de que esas madres se encuentren, de que esas madres sepan que hay otras madres y que, bueno, y que en ese entendimiento que solo ellas pueden tener, porque una puede acompañar, pero no sos madre, no sos hermana de una desaparecida, ¿no? Entonces, eso solo ellas lo pueden sentir y es un trabajo que para mí, nada, es sumamente importante y nada, y también eso, querer honrar a las compañeras que lo siguen sosteniendo, porque además de Encuentros Feministas Diversas, que es otro colectivo, el colectivo que lleva el tema de las desapariciones, la explotación sexual y la trata, o sea, vinculando, ¿no?, las desapariciones con esos ejes, es donde están nuestras gurisas. Es el único colectivo en el país que tiene esa impronta con esas características, ¿no? Y vienen haciendo un trabajo también súper importante de cooperación con otros colectivos en el interior del país. La verdad, con la región, con Argentina, el año pasado organizaron un encuentro que vinieron organizaciones de Buenos Aires, diferentes lugares, para pensarlo en clave regional. Entonces, la verdad que es un laburo que vienen haciendo que está muy zarpado y que bueno, y que eso, son mujeres históricas. Total. Bueno, nada, Tania, muchísimas gracias por este espacio, por esta columna que preparaste, que nos habla de diferentes mujeres históricas. Bueno, sin lugar a duda, las madres en esa búsqueda, y de nuevo las madres, ¿no? Como en casi todas las luchas. Y bueno, y quienes se organizan también desde la militancia, poniendo el cuerpo, poniendo todo para también visibilizar esta lucha. Y bueno, nada, estaremos compartiendo también en nuestras redes sociales algunas cositas sobre estas mujeres históricas que hoy estuviste rescatando, y sobre la organización también para que bueno, que se pueda dar a conocer más. Sí. Realmente es un tema del que tristemente se habla poco todavía Sí. al día de hoy, y inclusive con, bueno, las olas migratorias, que muchas también tienen que ver con eso, con el aumento de las cuestiones de narcotráfico y la presencia en los barrios más vulnerados. Entonces, bueno, hay muchísimo ahí como para traer. Te agradecemos muchísimo por traernos esto, por invitarnos a esta reflexión. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, la seguiremos, ojalá, haciendo Sí. más historia de mujeres el próximo año. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces en Regenerades. Ya vamos a un cortecito y venimos con el cierre y la recomendación de Jimena García. Ya Ya en breve. Ya está.
Hablamos para regenerarnos por Uniradio. Ahora sí, Jime, ¿qué recomendación tenés para el día de hoy? No, yo siento que después de la columna que acabamos de tener con este temazo, que más la entrevista que tuvimos hoy, la peli de hoy es una burguesiada. Pero bueno, no importa. Necesario para distraerse a veces. Claro, es como bueno, vamos a salir un poco de esto. La recomendación porque de hecho ahora que estaba pensando eso, estaba pensando en otra peli, que solo la voy a nombrar, no voy a dar como mucho detalle, pero bueno, que vimos hace poco, justo nosotras con Andre y Nati fuimos a verla al cine, La mujer de la fila, que protagoniza ahora la Nati Oreiro Dorada, y que bueno, nada, habla un poco y muestra también una lucha de mujeres organizada y cómo son las mujeres las que van a ver a sus familiares privados de libertad y todo lo que implica y cómo son ellas las que llevan esa lucha. Ahora justo me acordé de esa peli. Y a partir de ese caso, el colectivo, ¿no? Y a partir de eso que surge un colectivo de madres y familiares vinculado con eso en Argentina, que de hecho una de ellas aparece al final de la película ahí haciendo un cameo. Así que nada, esa ya aprovecho también aprovechamos a recomendar. Película. La fuimos a ver y la verdad que de esas que uno sale como con mucha reflexión, mucho debate y de nuevo poniendo temas que están poco hablados y visibilizados. La peli súper hamburguesada que traigo hoy es una peli noruega que se llama La peor persona del mundo, ¿tá? Que la encuentran en alguna de las plataformas comerciales, que es de una chica, Julie. Esta película recibió varias nominaciones al Oscar y premios en Cannes y todos estos festivales. Y lo interesante de esta película, escrita por mujeres, dirigida por mujeres que tienen como una visión bastante centrada en eso, nos muestra cómo en un mundo donde hay un estado de bienestar muy presente, es una peli noruega del 2021, una chica que va transitando sus 20s y sus 30s, termina en un país en el que tenemos una salud pública presente, un Estado presente, un aborto legal, educación sexual en las escuelas, termina estando en muchos embretes que tenemos las mujeres en muchos otros lados, ¿no? Y termina teniendo conversaciones ya con un feminismo mucho más instalado, mucho más naturalizado en las conversaciones, en todo, termina siendo como como un pasaje de encuentro personal con diferentes etapas y decisiones, que bueno, es bastante interesante de ver y genera también como esta cuestión de, bueno, cuando lo tenemos todo lo que se supone que queremos tener, que igual estamos hablando de países que tienen todo eso a costa de otros, pero bueno, eso es otro tema, pero cuando tenemos todo ese estado de bienestar, como igual esa supuesta panacea del bienestar y de la felicidad nos genera también mucha crisis, ¿no? Y genera mucha crisis. Entonces, bueno, la peli un poco ahonda sobre ese tema de qué difícil el caos y qué difícil el no caos, ¿no? Que cómo estamos en este mundo tan acostumbrados a el movimiento, al ritmo, la resolución de problemas constante, que también ese estado de pleno bienestar también es caótico, ¿no? Entonces, bueno, tiene como ahí unas salidas filosóficas, un guión muy, muy bueno, muy original escrito, y una película que es medio como una narración, es como ir leyendo un libro, porque se va dividiendo en capítulos, y va abordando, bueno, su relación con la sexualidad, con las temáticas varias que rodea el feminismo, de una manera como bastante natural, teniendo en cuenta este contexto, ¿no? Así que bueno, les traigo esa peli para que vean y después nos puedan comentar. Se llama La peor persona del mundo. Perfecto, y bueno, y nos vamos entonces ya. Con esto cerramos. Voló el programa del día de hoy. Nos reencontramos el 4 de noviembre. No, o sea, ¿qué? Es como... No puedo creer. Voló el año. Un montón. Y nos vamos bueno, ya que estuvimos hablando en el programa mucho de temáticas de la diversidad, porque acabamos de cerrar el mes emblemático en nuestro país de la diversidad, vamos a cerrar con un tema de un artista joven no solamente en años, sino también en presencia escénica y demás, pero que está pisando fuerte, Sofía Lenoble. Su tema se llama No hablo de todos y es del 2024, donde plantea, bueno,
algunos temas como la hipocresía de quienes se identifican desde el discurso y no desde la práctica, o se contradicen en el propio discurso. Por ejemplo, quienes aclaran, bueno, yo estoy afín con la diversidad, pero yo soy heterosexual, te lo aclaro por las dudas. Bueno, ese tipo de cosas ella las va agarrando, cosas que fue escuchando, y compone una canción que lo que busca es expresar la desilusión con quienes se presentan con valores modernos, sociales o feministas, pero luego eso no se aplica tanto. Es algo como que nos puede tocar en algún punto a todos, ¿no? Porque también estamos llenos de contradicciones, pero también apunta a cierto nicho, así que me parece que podemos cerrar con esa canción. Perfecto, entonces, antes agradecerle nuevamente a Diego Varela Calzada en los controles, a Sofía Sicabo en las cámaras y a Natalia Calvelo en las redes sociales y en la producción. Así que nos vamos, y también recordarles para que por favor nos puedan seguir en las redes, en @regenerades. Ahí estamos en Instagram, donde además de las promociones de los distintos programas, posteos, recomendaciones, también los videos y la columna de Tania, si no la escucharon, la pueden volver a escuchar también allí en las redes. También en Uniradio nos pueden escuchar en el canal de YouTube, donde se está estrenando este programa. Y las redes de las redes de Uniradio. Gabriela Lambert en las redes de Uniradio. Pero en todas las redes sociales. Regenerades, Uniradio, canal de YouTube de Uniradio y canal de YouTube de Regenerades. Ahí pónganle me gusta, comentarios, así. Crece el algoritmo. Justamente, crece, los likes, a nosotras nos viene muy bien justamente eso. La editorial. Porque bueno, esto es un programa hecho con mucho amor y mucha autogestión. Así que no, ahora sí, nos vamos con No hablo de todos. Hasta la próxima. Mira quién viene ahí, es esa nueva especie que hay hoy, totalmente diferente a la anterior. ¡Qué emoción! Ya llegó. Con las uñas pintadas, la ropa combinada, me acompaña a las marchas, él es tan especial. Bailando sin remera, flamea su bandera, pero siempre te aclara que es heterosexual. Se toma una cerveza en medio de la fiesta, de a poco su cabeza empieza a cambiar. Mira quién viene ahí, es de la misma especie a la anterior, se hace la diferente y no cambió. ¡Qué miedo! Ya llegó. Se vuelve insistente, actúa diferente, capaz que con un beso deja de molestar. No entiendo en qué momento le di permiso a esto, pensé que estaba claro, amigos nada más. Creo que fue mi culpa, resuena en mi cabeza, estoy contra la pared. No me puedo mover. No hablo de todos, te hablo a vos. Te haces el deconstruido y al final sos el peor. No hablo de todos, te hablo a vos. Te haces el deconstruido y al final sos el peor. ¿Dónde está tu discurso feminista? ¿Dónde están tus talleres de equidad? No hablo de todos, te hablo a vos. Te haces el deconstruido y al final sos el peor. No hablo de todos, te hablo a vos. Te haces el deconstruido y al final sos el peor. Falso aliado, vos sos el más opresor. Volveremos a hablar para regenerarnos todos los primeros martes de cada mes a las 20 horas por Uniradio 107.7 FM. Conducción y producción, Andrea Camarano y Jimena García. Producción y redes sociales, Natalia Calvelo. Operación técnica, Diego Varela Calzada. Locución, Jimena Crujeira. Regenerades, un espacio de género y derechos humanos.